Oye, la Muri me acaba de dar un dato que se sintió 35 años del disco Corazones. Wow, éramos unos adolescentes cuando eso sucedió. Y bueno, no solamente la gente joven estudia en la universidad en Chile, y no solamente también en UNIAC, donde nosotros está la radio acá en medio de la Facultad de Comunicaciones, y vemos a los chicos moverse, y es muy lindo acá el ambiente de UNIAC, porque hay mucha gente haciendo arte en los pasillos, y eso siempre es muy emocionante, pero la comunidad de UNIAC también tiene una cantidad de gente que está fuera de la universidad, de su espacio físico, y que está estudiando online, o que está estudiando en híbrido, que tienen algunas clases online y que vienen una vez a la semana o cosas así. Y eso no es una rareza, porque para el año pasado el 12,4% de la matrícula en educación superior correspondía a la modalidad online, lo que representa un alza de 11,8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Y estamos acá en el estudio con Juan Luis Cordero, vicerrector de Educación Online de UNIAC, psicólogo educacional, licenciado en filosofía y diplomado en análisis estadístico de datos, para hablar de todo aquello y de una columna que escribió para La Tercera sobre educación que se llama ¿Y si estudiar no fuera tan lejano? Juan Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, un gusto. Bueno, en esa columna que tú escribías, hablabas de cómo la educación online puede ser una tremenda posibilidad en un país tan disperso geográficamente y con tantos desafíos, para que niños y niñas y también adolescentes y también adultos, luego entraré ahí, puedan acceder a educación superior. Pero hay una cosa que tú dices que me llamó muchísimo la atención, y que es, pero eso también presenta desafíos, no solamente los desafíos de conectividad, ¿cierto? De que hay un porcentaje de la población en Chile que es bajo para el nivel de Latinoamérica, pero todavía existe personas que no tienen conectividad en sus hogares, pero sobre todo entender que cuando hablamos de educación online no hablamos de gente haciendo clases por Zoom, es mucho más complejo que eso. Cuéntanos respecto a cómo UNIAC está aceptando ese desafío. Exacto, o sea, en el fondo hoy día, después de la pandemia y todo ese proceso, muchas universidades transitaron hacia la modalidad online, pero en el fondo se entiende, se sigue entendiendo la modalidad online efectivamente como llevar la clase presencial a un entorno digital a través de estas herramientas de videollamadas como Zoom, Google Meet, pero la verdad es que la educación online tiene muchas posibilidades, distintos modelos. Y en ese sentido nosotros como UNIAC hemos apostado muy fuerte por el modelo más asincrónico, que significa que en el fondo tú entras a una plataforma, que son estos sistemas de gestión del aprendizaje virtual, donde tienes una serie de recursos pedagógicos, recursos interactivos como desde videos, cápsulas, podcasts, infografías, recursos especialmente diseñados por diseñadores instruccionales, gráficos, que en el fondo te permiten ir siguiendo una ruta de aprendizaje desde principio a fin, después las evaluaciones. Entonces, en definitiva, es una experiencia mucho más interactiva y que tú puedes ir avanzando en distintos momentos. No tienes que estar conectado a una hora específica para escuchar a un profesor, sino que en el fondo puedes ir interactuando con estos recursos en el momento en que tú lo necesitas y en que puedes. Entonces, como UNIAC, nuestra propuesta siempre ha sido dar esa flexibilidad y esa posibilidad a todas las personas para que puedan aprender en el momento que más les acomoda. Lo que no quita que puedan haber instancias sincrónicas donde uno se conecta y tiene una interacción en vivo con un docente, con el resto de los compañeros o estudiantes, pero en el fondo, sí, o sea, una educación online de calidad tiene que ofrecer ese equilibrio entre lo asincrónico y lo sincrónico. No es esta idea de conéctense a una hora, tenemos una clase que además sigue siendo una clase como súper tradicional, como el típico PowerPoint, porque en el fondo al final con eso no le sacas provecho a lo que te ofrecen las herramientas y las plataformas hoy día. Hay aplicaciones para cientos de actividades interactivas, desde hacer trabajos colaborativos hasta diseñar o en el fondo trabajar más autónomamente. Entonces en el fondo ese es como el desafío que nosotros vemos y por ahí va la propuesta de valor de la UNIAC. Ahora, también cuando te escuchaba pensaba que el 2020, quienes teníamos ya agendadas clases, ese primer semestre del 2020 fue como ¡chan! No, se suspenden las clases, vamos a hacer todo por Zoom.
Y claro, nadie nos capacitó a los profesores para hacer las clases por Zoom. Entonces, claro, uno trató de replicar la experiencia que tenía en aula en ese espacio virtual con las dificultades que tiene. O sea, es muy difícil. Hay una cosa energética que tiene el en vivo, aquí mismo, ¿no? En la radio es súper distinto hacer una entrevista por Zoom que hacer una entrevista presencial. Y eso uno diría es un en contra, ¿no? Pero me parece interesante que nos ayudes a pensar, a desarrollar algunas ideas que ya nos compartía respecto a los a favor que puede tener, además del acceso. Luego voy a hablar respecto al acceso, pero Claro. me parece no podemos tener esa energía que sucede en aula, pero podemos tener otras cosas. Claro, sí. No, de todas maneras, o sea, en ese sentido siempre, o sea, y se dio ese periodo de transición, como te digo, y en el fondo, claro, nos encontramos con tener que adaptarnos rápidamente a esta situación y está bien, o sea, en el fondo al final entre haber tenido las clases y no tenerlas, digamos, porque no se podía asistir presencialmente a los colegios, a las universidades, mucho mejor tenerla y tenerla por Zoom, pero en el fondo, mira, más allá del tema del acceso. Y yo lo viví muy concretamente en un par de experiencias que tuvimos. Nos tocó observar, por ejemplo, de hecho, sesiones sincrónicas donde un docente se conectaba con los estudiantes y todo. Y porque por una parte lo que se dice es, ¿cierto?, la flexibilidad, o sea, poder estudiar a tu ritmo y tiempo, porque independiente si te conectas o no a la clase, por ejemplo, puede quedar grabada y la puedes ver después. O como digo, con el modelo más nuestro de unidad, que es más asincrónico, donde los recursos están en la plataforma y tú los puedes consultar, consumir y seguir aprendiendo. Y más allá, claro, más allá de la flexibilidad de poder compatibilizar trabajo, familia, responsabilidades con el estudio, yo he visto un tremendo valor de la educación online en términos de unir a Chile, digamos, unir realidades muy distintas. Nos pasó, como te decía, estábamos observando una sesión y veíamos como una estudiante de Calama interactuaba con una estudiante de Valdivia, por ejemplo, con realidades totalmente distintas a, no sé, 1.500, 2.000 kilómetros de distancia y interactuaban desde temas personales. Resulta que justo a una persona se le había muerto su papá, parece, entonces estaban compartiendo como todo el duelo y todo lo que eso significaba y cómo la compañera le daba ánimos en el fondo para seguir perseverando, porque ella también estaba pensando en dejar de estudiar. Entonces al final yo pensaba para mí adentro y decía como el valor de esto no es solo, claro, porque está esa lógica más individual, ¿cierto? Tú sigues con tu vida y esto se adapta un poco a tu ritmo y todo, pero también te ayuda a conocer ese Chile que está fuera de tu alcance en el fondo, a personas que vienen de contextos totalmente distintos. Y yo creo que ese es un tremendo valor que yo veo en la educación online, mucho más allá también de lo, como te digo, de poder compatibilizar, de poder obtener ese título profesional que tal vez estás buscando. Entonces, eso, yo lo veo como es una tremenda herramienta para unir a Chile. O sea, Chile es un país, como tú lo decías, súper extenso, súper distanciado de unos lugares de otros, y la educación online puede ser, en la medida que está bien diseñado, bien intencionado y guiado, un tremendo espacio de encuentro de realidad y personas muy diversas a lo largo de todo el país. Conversamos con Juan Luis Cordero, vicerrector de Educación Online de UNIAC, y cuando te escuchabas me acordaba que a veces a mí me toca dar talleres para gestores culturales o para mediadores audiovisuales por Zoom para distintos lugares. Y eso también a mí me desafía como docente, ¿no? A decir, ok, mi experiencia urbana en un club de lectura o en un cineclub es súper distinta a la experiencia que va a tener alguien en Chile Chico, por ejemplo, ¿cierto? En Nueva O'Higgins o en, no sé, en distintos lugares del norte, que la experiencia del habitar el mundo es súper distinta. Y pensaba cómo históricamente esas personas, ¿cierto?, que tienen una experiencia de habitar el mundo geográfica muy distinta, también tienen menos acceso a la educación, porque en general la educación en nuestro país está en las grandes urbes. Y eso también corta sueños e impide el desarrollo de talentos, ¿no? Y quería preguntarte desde ahí, ¿qué sabemos de los estudiantes online y qué sabemos del aporte que este tipo de educación les puede dar a sus vidas? Totalmente, o sea, justamente un gran valor es que te da la posibilidad de estudiar en instituciones de calidad que te ofrecen una buena propuesta de valor en lugares en los que no tienen acceso, ¿cierto? Regiones que no hay una oferta, sea de la disciplina que tú quieres cultivar o tal vez no es de la mejor calidad. Entonces eso de todas maneras es un tremendo avance, incluso también, como lo mencionaba, en el caso de estudiantes que viven, por ejemplo, fuera de Santiago, que estudian bajo la modalidad semipresencial, que igual tienen que venir una vez a la semana, un fin de semana, o a veces una vez al mes.
en el fondo les da la oportunidad de en la semana poder avanzar y incluso vivir experiencias presenciales también acá en la universidad, lo cual también enriquece. Pero yo, o sea, el tremendo valor y aporte que veo es que toda esa diversidad de realidades locales se lleva al mismo espacio en el fondo y eso enriquece el aprendizaje de todo, en definitiva. O sea, si estamos trabajando en la resolución de un problema, en crear una nueva solución, el conocer la problemática que hay en Calama, como decía, versus la que hay en Valdivia respecto, no sé, a una misma actividad productiva, puede ser, por ejemplo, respecto a un mismo problema de urbanismo, si es que hablamos de arquitectura o diseño, o lenguajes, culturas y formas de comunicarse que también son diversas y todo. O sea, yo creo que esa riqueza y esa diversidad se logra como plasmar y cristalizar en un mismo espacio y eso beneficia a todos. O sea, en definitiva, como digo, guiado por un buen diseño, guiado por un docente que está súper capacitado, que sabe guiar ese proceso, le agrega valor al aprendizaje de todos. No obstante, también tiene la dificultad de eso, de rescatar esa diversidad, de ser consciente del perfil de los estudiantes. Yo creo que ahí es súper importante contar con buena información, buenos datos, que los docentes y nosotros sepamos quiénes son esos estudiantes, cuáles son sus características, sus trayectorias educativas, sus trayectorias biográficas. Ahí estamos avanzando justamente hoy día en tener mejores herramientas de caracterización de nuestros estudiantes, encuestas, bases de datos, para poder analizar y saber en concreto la realidad de cada uno y poder ofrecerle una experiencia personalizada también. O sea, sí, que todos nos enriquezcamos, pero que también lo que tú aprendes acá lo puedes llevar a tu contexto local, lo puedes aplicar, lo puedes implementar. Y eso justamente además también responde o resuelve un desafío que tiene la educación en general hoy día, que tiene que ver con las tecnologías, la irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo, donde, claro, hoy día es súper fácil dar una respuesta genérica frente a una pregunta, por ejemplo, y todo, pero ya cuando empezamos a hacer doble clic y llevarlo a la realidad local, así, de este contexto, de este barrio, de esta ciudad, o de este sector rural, por ejemplo, ahí es donde surge el valor, ¿cierto?, de la experiencia personal y de lo que el estudiante y el docente pueden aportar, digamos, que es aplicarlo, esa respuesta genérica a una realidad súper particular y local, ¿cierto?, que son muy diversas y distintas. O sea, solo basta ver, ¿cierto?, la diversidad geográfica nuestra y climática y de las distintas actividades que hay y todo. Entonces, yo veo ahí un tremendo aporte y valor como digo, no solo para el aprendizaje de los estudiantes, sino también para enfrentar los desafíos que se ven a futuro con tecnologías más disruptivas cada vez y que en definitiva pueden, claro, o sea, hoy día es el gran signo de interrogación que tenemos todos, como hacia dónde vamos. Bueno, voy a entrar también en la inteligencia artificial antes que se nos vaya el tiempo, pero me interesa, a propósito de lo que decías, ¿no?, de la riqueza de las distintas experiencias que pueden converger en un curso online, ¿no? En un curso estoy pensando en el grupo de personas que están tomando, pero también pensaba en las diferencias o la diversidad vital, ¿no? El otro día el decano de psicología, que tiene una gran cantidad de alumnos en los programas online, pero tremenda, nos contaba que, claro, tienen un gerente de una superempresa, un Ceremi, pero también alguien que está estudiando, un adulto que está estudiando su primer pregrado. Y eso también me imagino que cuando yo hice mi doctorado en Buenos Aires, eso era una de las cosas que más me gustaba, porque como la educación es gratuita allá, gente puede volver después de criar a los hijos. Entonces yo tenía compañeros que venían del pregrado y que tenían 25 años, y tenía compañeros que tenían 60, que habían criado a sus hijos y que ahora volvían a estudiar. Creo que ese encuentro de experiencias es algo tremendamente enriquecedor. Totalmente, o sea, justamente, y el desafío es sacarle partido a eso. O sea, acá hay que pensar que los adultos, ¿cierto? Y gente que ya pasó por el mundo laboral, que estudió tal vez una carrera, que se está reintegrando también. O sea, trae un bagaje cultural, de experiencias, de súper rico, profundo, y que enriquece mucho la reflexión, ¿cierto? Y todo, y ahí el diseño, ¿cierto? El diseño pedagógico y todo tiene que centrarse en eso. O sea, por eso, por ejemplo, nuestro modelo educativo parte de ese hecho, o sea, parte del hecho de para todos los estudiantes, o sea, incluso también jóvenes, pero para todos y sobre todo para los adultos, rescatar los aprendizajes previos, lo que se llama los conocimientos. O sea, yo no puedo
partir educando o enseñándole algo a una persona sin antes saber qué es lo que sabe, cuál ha sido su experiencia con ese tema, cómo lo trabajó, lo aplicó, qué casos concretos tiene. No solo por un tema como cognitivo de construir desde esa base hacia arriba, sino que también por un tema de valorar esa trayectoria previa y en el fondo empatizar con esa persona y como digo, rescatar ese aprendizaje previo que hayan podido adquirir. O sea, yo no puedo tratar a una persona adulta como si no supiera nada, como si fuera un principiante en todos los temas. O sea, probablemente esa persona ha trabajado, le ha dado vuelta a muchas ideas, leyó, estudió, o sea, entonces eso es súper desafiante porque implica, como digo, partir escuchando antes que hablando, por decirte. O sea, primero conocer al estudiante que tienes, cuál es su experiencia y cuál es su trayectoria previa. Hay un modelo muy interesante que habla de educación de adultos, o sea, todo este concepto de andragogía, de educar a adultos, que es distinto a un niño, por ejemplo. Que habla como de que en el espacio de formación para adultos se conectan como tres o dos grandes, como hablan de modelos como de triple hélice, o sea, como está tu trayectoria como biográfica, o sea, quién eres tú y quién has sido tú como persona, ¿cierto? Y cómo llegaste a este espacio formativo. Tu trayectoria formativa educativa, ¿cierto? Cómo fue tu proceso educativo desde el colegio, la universidad o instituto técnico, por donde hayas pasado, y finalmente tu trayectoria como profesional, ¿cierto? Entonces, esa combinación o conjunción de distintas trayectorias que llegan a ese espacio es lo que hay que tener presente y valorar, porque eso de todas maneras enriquece mucho el aprendizaje y valida a estas personas también en su proceso de formación, ¿cierto? O sea, todos llegamos, todos estudiamos. Y todos tenemos algo que aportar, no solamente que aprender. Exacto, sí, pues, y tenemos motivaciones distintas. Yo quiero lograr esto otro, entonces, ¿cómo rescatamos eso y lo valoramos y construimos el aprendizaje desde esa base, que en el caso de los adultos sobre todo es súper fuerte, digamos. Sin duda. Además, insisto, la mezcla de experiencias geográficas, vitales, también enriquece muchísimo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Me quedó pendiente la pregunta sobre la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas, pero me imagino que sea un temazo que vamos a retomar en algún momento. Juan Luis, muchas gracias por venir a Radio UNIAC, literalmente tu casa, así que esperamos tener muchas conversaciones como esta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos un regalo para ti, y yo creo que esto te va a parecer súper interesante. La generación ansiosa, ¿por qué las redes sociales están causando una pandemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes? Seguro te va a interesar, de Jonathan Haidt, autor de La mente de los justos, un regalo de nuestros amigos de Editorial Planeta, que nos han mandado regalitos para todos y todas nuestros invitados, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros vamos a la música. Ya veo que llegó nuestra fabulosa panelista de series para hablar de muchas cosas entretenidas que pueden ver en plataformas. Ya regresamos.